Bueno, pues buenas tardes nuevamente. Estamos aquí presentes los integrantes de Conducto, Daniel, Mauricio, Memo y su servidor, Carlos Moreno. Y bueno, ahora vamos a retomar un tema importantísimo que es la atención en siniestros de gastos médicos mayores. Y bueno, pues ¿quién se arranca? ¿Quién empieza, muchachos? Pues hay mucho de dónde cortar. cortar. De dónde cortar tela, pero pues mire, la atención del tema de siniestros yo creo que es el punto fundamental en donde el cliente realmente va a valorar nuestro servicio y no va a ver simplemente una hoja de papel, ¿no? O sea, porque finalmente el seguro es una hoja de papel, una póliza, un PDF que respalda, es algo intangible hasta que realmente tienes el siniestro y entonces empiezas a ver cuál es la atención. Y bueno, primero que nada, pues creo que Conducto se ha caracterizado por tener un equipo fuerte. Tenemos alrededor de 22 personas entre los 4 en el equipo que nos respaldan también para tener la mejor atención que podamos hacia los clientes, ¿no? O sea, finalmente lo que queremos es estar presentes, estar en la atención diaria, estar en el momento, digamos, crítico y complicado que es para un cliente, ¿no? Entonces, dicho esto, hablando del tema de gastos médicos, que es en el que más vamos a abundar ahorita, que nos quedamos en el episodio pasado en esto, pero realmente en gastos médicos hay 3 maneras de atenderse. La primera manera es con programación, que quiere decir que voy a empezar. Las 3 maneras de atenderse realmente son como pago directo, que eso es siempre y cuando pases más de 24 horas en el hospital y la aseguradora ya puede hacer la gestión junto con el hospital para poder hacer un pago. La segunda manera de atenderse es vía reembolso. Normalmente los reembolsos son temas no catastróficos, crónicos, como una diabetes, una hipertensión, que tienes que empezar a generar el gasto para una vez rebasado el deducible, que ya platicamos que el deducible son los primeros gastos que tú haces antes de que entre la aseguradora, pero una vez rebasado el deducible ya lo podemos meter por reembolso y se siguen generando los gastos. Y la tercera forma de atenderse es el tema de programación. Y aquí quiero hacer un paréntesis, que la programación es: yo ya sé que tengo un padecimiento, me voy a tener que atender, ingreso los papeles para antes de atenderme que tenga la autorización de la aseguradora de mi siniestro. Sí. El tema de la programación, ¿por qué quería hacer un paréntesis? Porque hay algunos padecimientos que ya sí o sí tienen que ser programados. Sí. Lamentablemente, en malas prácticas médicas, así lo tenemos que decir abiertamente, malas prácticas médicas han hecho que padecimientos como rodilla, columna, cadera, nariz, hombro y algunas enfermedades como oncológicas o algunas enfermedades cardiovasculares tienen sí o sí que ser programados. La única manera en la que no pueden ser programados es si llegas con tu rodilla rota, fractura y traes el hueso roto. Sí, en el momento. O hay un politraumatismo porque te accidentaste en el coche, te caíste en las escaleras o algo pasó así, obviamente te van a atender. Pero realmente si yo necesito una operación de esas partes, rodilla, columna, cadera, hombro, nariz, sí o sí necesita ser programado. Porque como lo decía, anteriormente se hizo un negociazo con esto. Entonces tú llegabas con un tema de rodilla, oye, me duele la rodilla, no te preocupes, entra por urgencias, ahorita te operamos y resulta que no tenías nada. Sí. O a lo mejor era rehabilitación. Una rehabilitación. Y esto es a beneficio del cliente, porque finalmente la aseguradora va a certificar que realmente la operación la vayas a necesitar, porque imagínate un tema de columna, pues que te hagan una mala operación y no la necesitabas, pues está ganado. Y en muchos de esos casos, creo que nos dan esta oportunidad de segundas opiniones médicas, ¿no? Así es. Creo que para el tema de columna, yo creo que nadie está peleado de los clientes de, híjole, ya me dicen que me opere, pero la aseguradora te da una oportunidad, una segunda opinión médica. Sin costo, por supuesto. Sin costo, exacto, para revisar que realmente necesites
eso, la operación, O ¿no? buscar una solución. Y que además yo creo que no hay mejor manera ya ante el evento que te tienes que atender y que, bueno, evidentemente no es para nadie, no es bueno, a nadie le gusta Nadie le gusta atenderse, operarse. pero sí ya llegar al hospital con toda la tranquilidad de tus cartas autorizadas, en donde ya se sabe cuánto se le paga al anestesiólogo, al instrumentista, al cirujano, y por supuesto ya va incluida tu habitación, tus medicinas, todo lo que tiene que ver alrededor de eso. Entonces, que sabes perfectamente y vas con toda la tranquilidad de que solamente estarás concentrado en tu salud y no en la parte administrativa ni financiera de salir adelante también con los gastos, ¿no? Claro. Ahora, aquí viene algo muy importante, que no dejen de avisar a la gente de seguros, ¿no? O sea, en caso de que vayan a programar, de que ya vayan al hospital, vayan entrando y avísale a mi agente de seguros, que sepa dónde voy, qué me pasó, qué es, por qué. Creo que es bien importante nosotros darnos cuenta qué está pasando, ¿no? Porque conocemos la póliza del cliente, conocemos al cliente, muchas veces a los familiares, y es saber ayudarlos, porque creo que una acción rápida dentro de un hospital a lo mejor puede ahorrar muchos pesos también para el cliente, ¿no? Entonces, creo que algo importante que deben de saber los clientes o los que estén buscando el día de mañana asegurarse es siempre avisar en caso de un siniestro al agente. Y creo que, no sé si estén de acuerdo o no, hace mucho la diferencia entre un buen agente, y no hablemos de un mal agente porque pues, probablemente no existen los malos agentes, el que haya una estructura que ayude al reembolso, o oye, ¿qué necesito para la programación de una cirugía? Creo que el tener una estructura, como bien comentaba Mau, eso nos ayuda mucho a sacar adelante la mayoría de los siniestros, porque claro, también creo que debemos de comentar que hay muchos que de pronto se complican, ¿no? Sí. Se complican por cómo inició, probablemente no nos avisaron, y de ahí se empiezan a complicar las cosas, ¿no? Y creo que esa estructura de la que hemos hablado mucho, que tenemos en Conducto, pues nos ayuda a salir adelante día a día con eso, ¿no? Oye, es que finalmente me dices que tienes a la opción urgencia, pues ahí está complicado programar, pero ya desde, como dice Carlos, ya sabes, si tu hospital donde te quieres atender te lo incluye, que te representa, si no te lo incluye, que te van a penalizar con coaseguro, que se traduce a que vas a pagar más dinero. Uh-huh. Y hasta la misma aseguradora luego te premia por el tema de hacer programaciones, porque ya tiene un control de los gastos, pues ya sabe bien para dónde va. Porque sí, de verdad, y nos ha tocado creo que a todos, que no falta el que no son temas urgentes y nos hablan, oye, ya me operé, aquí tengo todo, pero no pidieron bien las facturas, no pidieron bien los recibos de honorarios. Entonces se empieza a complicar, que al final acaban saliendo los casos, pero te puedes ahorrar todo eso con el simple hecho de hecho, oye, traigo este tema, ¿qué onda? Sí, y la estructura que dices, finalmente el cliente lo que necesita es una atención en momentos complicados. O sea, sabemos realmente que un cliente nos va a marcar cuando algo le pasó, o chocó, o tuvo un tema médico, o algo pasó y nos va a marcar. Y el tener una estructura nos da chance muchas veces de siempre estar al pendiente, ¿no? O sea, esto lo hablamos mucho porque mis clientes, la mayoría lo sabe, inclusive pues, lo tengo ahí en mi estado de WhatsApp, donde, pues a ver, como ahorita estamos grabando este podcast y pues lamentablemente pues, no voy a sacar el teléfono y aquí le voy a contestar a alguien, pero sí tengo una estructura donde están todo el tiempo atentos a que si llega a pasar algo, ¿no? O sea, y no nada más es, híjole, ¿qué crees? Este cuate, pues estaba en un avión y me accidenté y no supe a quién llamarle y en la aseguradora no me supieron decir y me metí en problemas. Y el tener esa estructura te da, pues, un nivel diferente a los demás agentes, ¿no? Digamos, un profesionalismo diferente. Y también hay mucha diferencia entre contratar un agente de seguros, un experto, a muchas veces, lamentablemente, estamos obligados o están obligados los clientes a contratar con el banco o que quieren contratar directamente o con el banco para ahorrarse unos pesos, pero a la hora de usar, pues te aseguro que no le vas a hablar al güey de la ventanilla. O sea, que te resuelva, que te saque de un tema, ¿no?
Y sí, la labor de los agentes de seguros muchas veces es el tema de revisar. Me acaba de pasar la semana pasada que programamos una cirugía, revisamos la carta y dije, se me hace mucha la diferencia de lo que normalmente cobra un doctor con lo que sale la carta. A ver, déjame la reviso, veo qué padecimiento tabularon, lo revisamos a fondo y resulta que sí venía mal. Entonces lo regresamos a la aseguradora y le autorizan más del doble de suma asegurada para los médicos. Y entonces pues el cliente decía, no, pues sí, claro que me ayudó. Entonces sí, el tener las cosas y el hacer las cosas en tiempo ayuda mucho a mitigar el riesgo de que nos cueste más por fuera o las diferencias que sean mayores, ¿no? Oye, y muchas veces creo que nos volvemos hasta confidentes, ¿no? O sea, pues el que te cuenten qué pasó, cómo pasó, creo que al momento de llenar la solicitud, pues muchas veces preguntamos, ¿no? En algunos casos, dependiendo del seguro, pues hasta cuánto ganas, ¿no? O sea, claro, cuáles son tus gastos. Y en este caso del seguro de gastos médicos, pues nos tienen que decir cómo están de salud, sí, ¿no? O sea, de pronto algunos que estamos un poquito pasaditos de peso, pues también hay que decirlo, porque creo que de ahí empieza un tema de confianza, porque recordemos que pues el seguro es un contrato de buena fe, ¿no? Entonces, al hacer la entrevista, el que nos digas, pues nosotros te vemos y te puedo ver sano, Charlie, pero a lo mejor algo pasa, ¿no? Y algo está pasando con Charlie, que si nos comentara o nos llegara a decir, pues puede ser una muy buena, te puedo vender un buen seguro. Claro. Y estás asegurado para lo que te pase sobre ese padecimiento, o a lo mejor te excluyen alguna información, ¿no? Que exclusión es, no te atiendo de esa parte que me estás declarando, pero lo demás estás incluido, ¿no? Pero creo que es la confianza que nos tengan a la gente de seguros, que también nosotros nos la ganamos, claro, con el cliente o con la confianza que le demos, pero sí que nos digan todo, ¿no? Al momento de la declaración. Tenemos que ser la mano derecha del cliente, ¿eh? O sea, casi que si te vas a confesar antes de llegar con el cura, tienes que venir con nosotros. Sí. O sea, la realidad es que sí, nosotros siempre tenemos que estar presente, porque si algo pasa, quienes somos los expertos o quienes te vamos a asesorar somos nosotros. Sí, esa parte sobre la confianza que debemos de tener en la relación con el cliente, digo, es básica y más en gastos médicos para que funcione el seguro. Si no, no puede funcionar. O sea, si él emite o omite una información relevante sobre una enfermedad previa, hipertensión, diabetes, etcétera, va a estar pagando una póliza que en el momento que la necesite no va a servir. Entonces, de ahí ya estamos en un default terrible, ¿no? Y es mucho mejor el informar a la aseguradora bajo qué condiciones podemos entrarle al seguro, porque hay muchas opciones. Claro. No es en automático un rechazo. Hay posibilidades de decir, ok, acepto todo lo demás, pero este padecimiento no lo voy a entrar, o te voy a cobrar una extra prima, te voy a cobrar un poquitito más, pero vas a estar cubierto con todos los padecimientos. Y entonces, recordemos, la parte de la póliza es para tener tranquilidad. El que tú contrates un intangible, que es en el momento la póliza, tú lo que estás a mediano plazo comprando es que en el caso de que tengas algún siniestro, la aseguradora te va a cubrir. Entonces, esa parte es clave, el conocer exactamente la condición del cliente, ¿eh? Y también conocer en este tema de siniestros y la manera de atenderte, la diferencia entre qué es una emergencia y un accidente, porque muchas veces las pólizas normalmente tienen deducible cero por accidente, que quiere decir que si tienes un accidente no vas a pagar el deducible de la enfermedad. Sí, se convierte en cero. Se convierte en cero y solamente pagas tu coaseguro. Pero también existe, y nos ha tocado con médicos que ya tienen edad avanzada, por no decirles viejos, pero que dicen, entra por urgencias para que no pagues deducible. No, a ver, espérame. Sí, ya no funciona. Una urgencia puede ser una apendicitis, una urgencia puede ser un tema del corazón, pero eso no implica que sea accidente. Claro. Entonces, sí es bien importante conocer los conceptos de cómo operan
y que nosotros, o sea, que nos avisen a nosotros para decirles qué hacer. También muchos clientes dicen, oye, me picó un alacrán y no sabían que un alacrán, una picadora de alacrán se considera como accidente. Entonces, hasta 15,000 pesos. Exactamente. Entonces, sí identificar bien, que sepan cuándo es una emergencia y cuándo es un accidente, que no es lo mismo. Cuando es un accidente, muchas veces llevan deducible cero. Así es. ¿No? Entonces, por eso siempre es importante, oye, pasa esto y que no te dé pena, o sea, me está pasando esto, me estoy sintiendo así, tengo que ir al médico por este padecimiento y me tienen que revisar y tengo que... bueno, pues nosotros siempre les damos los mejores tips de cuál es la mejor manera de atenderse, ¿no? Sí. Y dependiendo de la póliza que tenga cada cliente, pues no es la misma manera de atenderse. Sí, no va a ser lo mismo, probablemente no traen esa cobertura del deducible solo por accidente, pero ya está en nosotros o en nuestro personal, pues que le va a decir hacia dónde o cómo hacerlo, ¿no? Digo, creo que eso es la importancia del agente de seguro. Oye, el tema de sobre todo de los tips, que lo que queremos hacer en este episodio es platicar un poquito de cuáles son los tips, en qué debemos de fijarnos, qué es lo que debemos de tomar en cuenta en la contratación de una póliza, qué es lo que tenemos que explicar. Creo que es bien importante ser claros. ¿Y en qué crees tú que se debe de fijar, Charlie, un cliente cuando va a contratar una póliza? Bueno, lo primero, como ya acordamos, tiene que ser muy sincero, tiene que ser completamente transparente para ver cuál es su condición médica, para a partir de ahí empezar a hacer un diseño, ¿no? De una póliza. Para él y para los integrantes de la póliza, porque muchas veces se han cometido errores en el sentido en el que se contrata con el jefe de familia y a la hora del cuestionario médico nos da una información errónea, no falsa, sobre alguno de sus hijos, sobre el peso, la estatura, que normalmente no se saben, o pasan por alto alguna cirugía o algún padecimiento que tiene que tampoco se acuerdan y que en su momento puede llegar a ser complicado, ¿no? Fijarse en que, obviamente, cuál es el hospital de su preferencia para poder hacer un traje a la medida, que eso es lo que nosotros vamos a buscar siempre. ¿Qué coberturas le vamos a poner, tanto de suma asegurada como de coberturas adicionales que probablemente necesite? Si él tiene un tema de viaja mucho, ok, entonces podemos acomodar las coberturas para que sea más amigable su póliza y que pueda tener una zona de influencia mucho mayor que León, sino si es a nivel nacional, pues nacional o internacional, dependiendo de lo que necesite. Y creo que sí, lo explicaste muy bien, la parte muy sensible del deducible, que es el indicador que más mueve el costo del seguro, ya sea para arriba o para abajo, y que no hay una regla. Hay clientes que se sienten muy cómodos con un deducible muy bajo y hay clientes que se sienten muy cómodos con un deducible muy alto, y eso es una definición que de todas depende del cliente, ¿no? Y el nivel hospitalario también te hace mucha diferencia en el costo. O sea, un nivel hospitalario alto contra un hospitalario medio, pues te puede llegar a variar 20% el valor de tu prima, ¿no? Así es. Temas importantes como los periodos de espera. Sí, yo creo que es bien, no podemos dejarlo pasar, ¿no? O sea, que el prospecto, el que vaya a contratar una póliza o el que ya lo tenga, pues conozca los periodos de espera que existen en cada una de las aseguradoras. Todas lo tienen. Todas lo tienen. Siempre es un tema que creo que se tiene que ver y tenemos que ser bien claros. O sea, tiene que cumplir con ese periodo de espera que es el tiempo con el que tienes una póliza tú vigente y entonces sí poderte atender, ¿no? Porque creo que también entramos de pronto a controversia con los clientes de, oye, pero pues tengo 3 meses con la póliza y no me quieres atender o sea, creo que son temas importantes. Esa parte del periodo de espera se resume en que los ponen para que no les metan gol a las compañías. No, y eso, o sea, que básicamente dices, con padecimientos que está muy ya comprobado que a lo largo de los años hay gente que contrataba la póliza para atenderse de eso. Precisamente el mal, así como el tema de que explicamos hace rato de la rodilla, columna, cadera, que se hizo mal uso, también los clientes hicieron mal uso y fueron
acotando o poniendo candados dentro de las pólizas para claro. que está bien. O sea, que no debieron de haber hecho mal uso. Oye, estoy jugando fútbol. Me fregué la rodilla. Ay, no hay bronca, déjame contratar una póliza de gastos médicos, me espero 2-3 meses y digo que fue ahorita. Güey, así ya no opera ahorita. O sea, hay padecimientos muy específicos que son los padecimientos en los que en realidad puedes esperar cierto tiempo, antes de que entre la aseguradora, o que puedes esperar algo de tiempo con tu padecimiento como para contratar una póliza de seguros y que te lo pague la póliza de seguros. O sea, ese es un mal uso o está mal hecho por parte de algunas personas, pero te apuesto que si tienes un tema de rodilla y el periodo de espera son 18 meses, te vas a aguantar 18 meses el dolor. para atenderte con tu rodilla. Y nos sigue pasando en el 2025, que nos siguen hablando personas y, híjole, ¿qué crees? ¿Cómo estás, Memo? Oye, o sea, que el seguro que me querías vender hace año y medio, 2 años, pues tengo una enfermedad, ¿no? Entonces, pues ya diagnosticado, ya entró al hospital a lo mejor por algo de eso y se vuelve complicado. No sigue pasando. Creo que es medular porque luego pasa mucho que todos pensamos que nunca nos va a pasar nada. ¿Cuántos clientes o prospectos lo hemos buscado de, oye, mira, mira, lo platico con mi esposa, deja. Y en el Inter ya no te contestan, se pierde y pum, de repente pasa. 2 años, 1 año. Oye, ¿qué crees? ¿Se puede asegurar? Es que me pasó esto. Y que la verdad se siente bien gacho porque ya no nos puedes ayudar. O sea, ya no se pueden asegurar. Entonces, esa importancia de asegurarte cuando estás sano, creo que es valorarlo mucho. También eso tiene que ver mucho, y lo platicamos en el episodio pasado, en el podcast pasado, del tema de la ética de la gente, ¿no? O sea, la realidad es que uno como agente no le debe dar miedo decirle al cliente que no. O sea, no darle las vueltas y decirle, oye, sí te va a cubrir, no va a pasar nada, ¿no? A ver, tenemos que ser muy claros. Cuando al cliente le dices, oye, no te va a cubrir por esta razón y esta razón y esta razón, es mejor que decirle, sí te va a cubrir y a la mera hora no. Y después, oye, tú me dijiste que sí y te metes en 20 broncas. Entonces, sí, un tema bien importante es saber decir que no y decir las cosas claras y como son. Sí. Para el tema de periodos de espera, también es bien importante el tema de reconocimiento de antigüedad. El tema de reconocimiento de antigüedad es, si tú ya tuviste una póliza y vas a cambiar de compañía o estuviste en una póliza colectiva de grupo, que ahorita hablamos un poquito de eso, de una póliza de grupo y saliste de la empresa, tienes un periodo normalmente de 30 días para contratar una nueva póliza. Es importante que dentro de esos 30 días contrates una póliza y no pierdas la antigüedad, porque esa antigüedad lo que te va a dar es que elimina los periodos de espera y puedes seguir con tu cobertura normal sin que tengan que pasar esos periodos. Entonces, sí es bien importante. Lamentablemente, y lo tengo que decir, hay muchos agentes que quieren asustar a los clientes diciéndole, es que si te cambias de compañía, aquí les decimos abiertamente y a cualquiera de nuestros clientes y en cualquiera de nuestras pólizas, si se quieren cambiar en algún momento con otro agente a otra compañía, no hay ningún problema. Si lo quieres hacer, nada más fíjate que dentro de tus 30 días, te conserven tu antigüedad. Sí, que no traigas siniestro abierto. Y que no traigas siniestro abierto. Creo que es un tip bastante importante, ¿no? Para aquellas personas que ya hoy tienen un seguro, creo que lo medular es la antigüedad. O sea, no puedes dejar pasar esa parte, ¿no? Porque puede pasar que tu hijo nació con póliza, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y en ese cambio de pólizas o a lo mejor que te fuiste de la colectiva, te eliminan esa parte y tu hijo traía algún padecimiento que o no lo traía y puedes pasar graves problemas. Lo pierdes. Entonces, como dice Mau, para los prospectos, para los que ya tienen un seguro, esa parte no es de miedo, o sea, eso es por ley. Eso es por ley de que la antigüedad te la puedes traer a la otra póliza, te van a cotizar con esa antigüedad también para podértela respetar, que es una tarifa diferenciada, también hay que decirlo a un cliente nuevo, pero siempre observen esa parte y pregunten a la gente que les está cotizando, si les está cotizando con antigüedad, porque les puede cotizar barato, y sí, claro, les está cotizando como un cliente nuevo y los va a meter en bastantes problemas con el tema de los periodos de espera,
alguna persistencia que traiga, algún tema de esos, y creo que se nos puede complicar, ¿no? Sí, mira, y tan importante es que las pólizas, varias de las compañías ya cubren padecimientos congénitos y muchos se manifiestan hasta que el asegurado tiene 26 años, 30 años, 40 años de edad. Y entonces, de ahí el que en algún momento hayan perdido su antigüedad y no le dieron peso porque, bueno, pues tengo años y no me ha pasado nada, hasta que se descubre esto y resulta que tuvo un periodo al descubierto, que es el periodo donde no tuvo seguro 1 año, 2 años, empezó de nuevo su antigüedad, pero al ser un padecimiento congénito ya no está cubierto. Sí, así es. Y pasa. Sí, sí pasa. Sí, el tema de las preexistencias es importantísimo. O sea, muchas veces los asegurados ya están enfermos de algo y no lo quieren declarar dentro de la solicitud. Entonces, sí se vuelven un problema porque el contrato te dice que si llega, como dijo bien Memo, es un contrato de buena fe, y que si llegas a mentir dentro de una solicitud y no declaras algún tema que sí tenías, sí te puedes meter en una bronca de que no solamente no te cubran el siniestro, de que te cancelen la póliza. Y no crean que es de que, ay, te voy a cancelar la... No, llegan con un corredor público, te entregan tu cancelación de tu póliza, te entregan tu cheque de primas no devengadas o de la prima del seguro, y aparte te boletinan con las demás aseguradoras. Y la realidad es que hoy en día, así como hay un buró de crédito, hay un buró médico. Y el buró médico muchas veces trae lo que te atendiste en un laboratorio o lo que te atendiste en un hospital, o si una aseguradora subió un siniestro que te pasó hace 10, 15 años, muchas veces sale. Inclusive nos ha pasado que llenando solicitudes, cuando las mandamos, también hay homónimos, ¿no? A lo mejor hay un Daniel Carmona en Mérida que se atendió de un quiste en la cabeza y resulta que te dicen, oye, pues aquí tenemos que un Daniel Carmona se atendió de un quiste en la cabeza. No, pues a ver, tenemos que mandar la información de que no fuiste tú y corroborar que no fuiste tú. Pero sí es bien importante el tema de la solicitud, estar diciendo si tienes alguna preexistencia o no, porque hay preexistencias que te las pueden excluir y decir, oye, de esto no te atiendo, pero de todo lo demás sí. Oye, ahí salen muchas cosas, como decía hace rato Carlos, de, híjole, no me acordaba. Sí, claro, pues a mi hijo lo operaron de la rodilla cuando tenía 2, hoy tiene 18, y de pronto también, o buena fe, ¿no? Todo está bien. Oye, entonces sí, tu hijo sí tiene, ¿no? Sí, pues en la base de datos, como dice buen Mauer, sale, aclaras y puedes seguir adelante, ¿no? O sea, creo que es lo importante de hacer un buen llenado de solicitud, de una información veraz, y que no tengan miedo en decir, sí me pasó hace 10 años, hoy estoy sano. Probablemente la aseguradora voltea y te dice, oye, nada más un informe médico muy sencillo donde nos diga que estás bien. Y adelante, o sea, creo que hemos vivido de esos casos, muchos donde no tenemos ningún problema en asegurar al cliente, ¿no? Así es. Inclusive está esa cobertura, o sea, en muchas aseguradoras puedes cubrir preexistencias. Te dicen, oye, hay algunas que de plano no te las van a cubrir, y hay algunas que inclusive no te van a aceptar como cliente, pero hay algunas que sí, a lo mejor si dices, oye, me operé la rodilla hace 5 años, llenas un informe de que estás bien, si pones la cobertura de preexistencias, puede pasar, dependiendo de la aseguradora, que te digan, ok, tienen que pasar 2 años sin siniestro en la rodilla, y a partir de ahí te lo cubro normal. Entonces, sí ser bien honesto en ese sentido, porque el problema es cuando no lo declaras. Así es. Sí. Y bien.